La entrevista. Saludamos a esta hora al ministro de Justicia, siempre con nosotros, Néstor Osuna. Señor ministro, muy buenos días, bienvenido a Colombia Hoy Radio. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, ministro, bueno, agitada agenda, empieza a moverse. Bueno, usted siempre tiene una agenda bastante compleja, pero especialmente ahora que comienza este tema y se sigue avanzando en la nueva política de drogas que para el país implica también la integración con las universidades, los acueductos, las carreteras, los proyectos productivos y las economías florecientes. Contémosle a los colombianos y a las colombianas cómo avanza este tema, esa visión que se tiene de Estado en esa nueva política de drogas del país y cómo se va a hacer esa vinculación de todas estas llamadas fuerzas sociales del país en esta visión. Pues mire, la verdad es que sí es un giro muy importante el que estamos dando en esa política de drogas, porque para resolver, yo creo que va a ser la resolución definitiva de este problema, vamos a llevar el Estado social de derecho, la democracia, la prosperidad, la economía legal a todas esas zonas donde no ha habido oportunidad de hacer nada diferente a cultivar cultivos ilícitos, coca u otros. Por eso es que, claro, no es una política exclusiva de la policía o del Ministerio de Justicia, sino que ahí está involucrado el Ministerio de Agricultura, principalmente con la reforma agraria, pero también el Ministerio de Educación llevando una oferta educativa importante, el Ministerio de Transporte con su oferta de carreteras, en fin, porque se trata de sustituir la economía cocalera, digamos, por una economía dentro de la ley, para que voluntariamente quienes así lo quieran, a cambio de recibir una respuesta represiva por parte del Estado, como siempre se les ha dicho, aunque sin mayor efectividad, pues reciban esa posibilidad cierta de cambiar sus vidas por unas vidas dentro de la ley, con prosperidad, sostenibles, amistosas con el medio ambiente. De todo eso se trata. Y por el otro lado, entonces concentrar el esfuerzo punitivo, judicial, policial y de la fiscalía en la persecución del narcotráfico. Cuando ya no estamos hablando de hoja de coca, sino de cocaína, de lavado de activos, de narcotráfico, del transporte internacional, ahí ser mucho más efectivos en la estrategia, digamos, tradicional, pero ahora más efectiva de incautaciones, investigaciones judiciales, decomisos y pues aplicar el derecho vigente que establece que esos son delitos. Por eso yo he dicho que se trata de una política de oxígeno y asfixia. Oxígeno para esas comunidades siempre marginadas, oxígeno para la naturaleza, oxígeno para Colombia, y asfixia para el narcotráfico, asfixia para el lavado de activos, asfixia para el comercio internacional de drogas. La tercera y última parte de esa política es la atención a los consumidores problemáticos con políticas de salud pública, que en eso realmente nuestro país está en deuda porque no ha tenido una política clara de atención a los consumidores problemáticos. Es cierto que el consumo no está penalizado, pero sigue estando estigmatizado y perseguido, y realmente el consumo, cuando es problemático, lo que requiere es salud pública. Esto es algo parecido a lo que ocurre, digamos, con el consumo problemático de alcohol. Quien consume alcohol y no tiene problemas para eso, pues no requiere atención del Estado. Pero quien tiene problemas de alcoholismo, pues no requiere persecución policial, requiere políticas de salud pública. Entonces, por eso es una política, digamos, la palabra técnica dicen que es holística, una política completa que abarca los cultivos, el consumo, que son los eslabones débiles a los que queremos darles oxígeno, y el tráfico al que queremos acabar, asfixiar. Bien, ahora, ministro, por supuesto, esta nueva política se está socializando entre todos los sectores, los institucionales, pero cuánto más, y allí va mi pregunta, entre la sociedad misma, que finalmente es la que vive en carne propia las desigualdades que muchas veces históricamente ha significado el desarrollo de las antiguas políticas de drogas, de manera particular en los territorios. ¿Cómo se está socializando? ¿Cómo se está construyendo esta nueva política? Le agradezco mucho la pregunta porque otra cosa que es bien interesante de esta política es que fue construida
con una participación democrática, una participación popular que nunca antes había existido en Colombia. Hicimos 50 mesas institucionales y 20 mesas en 26 lugares del país, mesas populares a las que asistieron cocaleros, consumidores, padres de familia, organizaciones de productores de usos lícitos de hoja de coca o de cannabis. Entonces, fruto de la participación de miles de personas, cuando digo miles no es ninguna exageración, con metodologías, por supuesto, para recoger toda esa información, esos anhelos, fue que pudimos diseñar esta política. Entonces, digamos, ya en los territorios hay una socialización previa que fue fruto de sus anhelos, de sus reclamos, que se construyó la política. Y ahora, por supuesto, nos corresponde, una vez que ya termine siendo adoptada por el gobierno, difundirla y que comience a operar. Probablemente la mejor pedagogía, más que los anuncios de palabras, de hacer los anuncios con hechos, ¿no? Comenzar a hacer ofertas de tierra, ofertas de sustitución de economía, que comiencen a llegar los primeros puestos de salud a zonas donde nunca ha habido puestos de salud, que se vea pues ya la licitación para construcción de un acueducto. Eso creo que va a ser mucho más pedagógico incluso que un esfuerzo de discurso, que también lo haremos para que toda la sociedad y especialmente las personas afectadas estén enteradas de todo lo que estamos pensando hacer y que ya vamos a comenzar a hacer. Ministro, yo quisiera que nos detuviéramos en ese subsidio que se le podría entregar a aquellas personas para que permitan que las zonas selváticas en general recuperen su frontera natural. ¿Y por qué me gustaría que nos detuviéramos ahí? Porque va muy alineado con ese mensaje que ha dejado el presidente Gustavo Petro en distintos escenarios internacionales, pero también lo vimos en Leticia, en donde él proponía que las comunidades indígenas se convirtieran en esas vigilantes. ¿Está relacionado este nuevo enfoque de la política de drogas ilícitas justamente para que este subsidio permita que las comunidades indígenas y las personas que viven en estas zonas puedan cuidar la naturaleza? Por supuesto que sí, todo está relacionado. Entonces, resulta que la hoja de coca, cuando se cultiva en zonas que por naturaleza, por la frontera natural, son selva amazónica, pues deteriora la selva. Es uno de los factores, digamos, de destrucción de la selva. Entonces, para las personas que tienen cultivos allí, que pueden bien ser pueblos indígenas o pueden no ser pueblos indígenas, hay una oferta y es, claro, necesitamos permitir que la selva amazónica y todas las selvas del país recupere su frontera natural, es decir, que recupere las partes de la geografía donde históricamente han sido selva, porque eso es necesario para la supervivencia de la especie humana. Esas personas entonces dejarían de cultivar, mientras encuentran otra actividad lícita en otro lugar, por supuesto, porque la selva no propiamente es para establecimientos humanos. La oferta del gobierno es que les otorgará un subsidio económico, por eso digamos un subsidio económico por dejar que la selva recupere su frontera natural. No una cosa permanente para toda la vida, sino transitoria mientras ellos pueden establecerse de modo sostenible en otro rubro de la economía o en otro lugar del territorio y por supuesto dentro de la ley. Ministro, espérenos unos segunditos, actualización de titulares. Seguimos con esta conversación con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, entregando más detalles de esas 4 estrategias que integran la nueva política antidrogas de Colombia y cómo se está vinculando a las universidades, a los acueductos, a las fuerzas sociales en esa nueva visión en el cuidado de la selva amazónica y de también evitar la deforestación que se produce justamente por sembrar los cultivos que luego son utilizados en forma ilícita. Tengo una pregunta para el señor ministro, hablando justamente de esas 4 estrategias entonces de la nueva política de drogas, y es que hay una que me parece muy interesante y es que responde a los usos ilícitos de la hoja de coca o de algún cultivo de esas plantas que se estén sembrando. Me llama la atención, ministro, porque me imagino que eso también tiene que ver con conservar todo el tema de los conocimientos ancestrales, de los usos medicinales, entre muchos otros que se le pueden dar a ese tipo de plantas. ¿Cómo se va a manejar ese tema? Mire, es que es cierto que lo que está prohibido por la ley y perseguido es la cocaína. Las plantas de hoja de coca
en cuanto se utilizan para producir cocaína, pues entramos en el mundo de la economía ilegal. Pero hay otros usos de la hoja de coca y también de otras plantas del cannabis, la amapola, que son perfectamente lícitos. Usos para productos industriales, ya se producen en nuestro país alimentos a base de hoja de coca, fertilizantes, medicamentos, cosméticos. Entonces, por eso ahí necesitamos un fuerte apoyo de la ciencia, de las universidades, ustedes mencionaban, institutos científicos, para avanzar enormemente en la producción de usos lícitos a partir de la hoja de coca. Pero además está el consumo ancestral de hoja de coca, que está protegido por la ley y que no vamos, por supuesto, a interrumpirlo ni intentar cambiarlo de ninguna manera. Entonces, dentro de esos usos lícitos que pueden permanecer, estará ese uso lícito con fines industriales de productos como los que les mencionaba u otros dentro de la ley, y también el uso ancestral por parte de pueblos indígenas que no solamente la utilizan como alimento, sino que incluso tiene una cierta importancia de arraigo cultural, simbólico, que por supuesto nos merece el mayor respeto. Todo eso está contemplado también en la política de drogas y por supuesto también podemos aprovechar ese conocimiento ancestral de comunidades indígenas sobre usos terapéuticos, curativos de la hoja de coca o de otras plantas para extenderlo a otros sectores de la sociedad, ¿cómo no? Ministro, bueno, y toda esta elaboración, esta construcción de esta nueva política de drogas, ¿cómo ha caído en el Consejo Nacional de Política Criminal? ¿Cuál ha sido la recepción que ha tenido entre los integrantes de ese consejo esta propuesta? Mire, tuvimos reunión el lunes de la semana pasada, ayer hace 8 días, tuvimos una larga sesión, discutimos varios aspectos, todos los miembros del Consejo intervinimos, somos 9 personas que representamos pues a 9 instituciones, y decidimos darnos 2 semanas más, que vencen este viernes, para hacer más comentarios, para pedir más información, pero en general una enorme aceptación. Quisiera resaltar, digamos, que los ministerios que están allí, el Ministerio de Agricultura, de Defensa, la Cancillería, Educación, por supuesto, que todos lo que quieren es ver cómo se contribuye a esta política. Por parte de la Fiscalía General de la Nación, que también forma parte de ese Consejo Nacional de Estupefacientes, se hicieron algunas observaciones que yo considero valiosas, en el sentido de que ellos encontraban que el documento de la política de drogas no contenía la claridad que ellos desearían sobre la persecución del narcotráfico. Allí yo expliqué que esa parte de la política está remitida a la política de defensa y seguridad del Estado que elaboró el Ministerio de Defensa y que ya es oficial, que está publicada. Hay un párrafo del documento de la nueva política de drogas que dice que en materia de persecución del narcotráfico esta política se articula, se refiere o se remite, no recuerdo cuál es la palabra que usa, a la estrategia de defensa y seguridad del Estado, que tiene un nombre que ahora tampoco recuerdo de memoria, que fue publicada por el Ministerio de Defensa. Bueno, pues si esa remisión no es suficiente y se quiere que se detalle más, pues es simplemente traer ese documento e incorporarlo a este. Yo creo que ahí podemos llegar a un acuerdo con facilidad. Definitivamente lo que es claro es que esta política no implica para nada, digamos, ser condescendientes con el narcotráfico, sino todo lo contrario. Tener la eficacia y la contundencia en la persecución del narcotráfico que lamentablemente no hemos tenido en ocasiones anteriores. Porque claro que toda la vida Colombia ha perseguido narcotraficantes, y en eso nadie nos puede dar lecciones, porque somos de los países que más ha perseguido y más ha aprendido a perseguir. Pero tenemos que reconocer que los resultados no han sido los esperados. En esta ocasión, concentrando el esfuerzo ahí, donde ya eso se vuelve dinero ilícito, donde se vuelve lavado de activos, contrabando, cocaína, transporte ilegal, podemos ser mucho más efectivos y también, digamos, acabando la materia prima, pero no mediante la persecución, sino haciendo que las personas que han tenido que dedicarse a cultivar hoja de coca porque no han tenido otra posibilidad de supervivencia en la vida, puedan vivir
de un modo mejora como viven en la actualidad, con alguna actividad dentro de la ley. Puede ser una actividad agropecuaria, por supuesto, puede ser agrícola, puede ser ganadera, o puede ser otra cosa, puede ser una actividad urbana. En esas mesas nos dimos cuenta, por ejemplo, que buena parte de esos campesinos cultivadores quisieran irse a vivir a la ciudad y desarrollar actividades urbanas. Bueno, pues ahí pondremos el SENA para que los prepare y buscaremos empleos en las ciudades para aquellos que quieran trasladarse a las ciudades. Entonces digamos que el Consejo Nacional de Estupefacientes vio con muy buenos ojos en términos generales la política. Todos hicimos alguna observación, porque realmente suscita el mayor interés por parte del Gobierno Nacional y los demás miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes. Y una vez que lleguen todas las observaciones, críticas, contribuciones este viernes, pues redondearemos la política y ya el gobierno la adoptará. Ministro, partiendo de esta explicación que usted nos da y también teniendo en cuenta el nuevo enfoque de esta política, ¿se tiene contemplado presupuesto, inversión, recursos, sobre todo en el tema del subsidio para estas personas que estarían allí cuidando las selvas de nuestro país? ¿Y de cuánto sería el subsidio? Exactamente. Por supuesto, mire, los presupuestos, como aquí se involucran muchísimas entidades del Estado, yo diría que todas. Entonces, claro, lo que tiene que ver con asignación y compra de tierras, pues forma parte del presupuesto del Ministerio de Agricultura. En lo que tiene que ver con la oferta educativa, pues forma parte del presupuesto del Ministerio de Educación. Hemos hecho el cálculo de todas maneras y de cuánto del presupuesto, de los presupuestos, digamos, de las distintas entidades, tendrían que dedicarse para el éxito de esta política, y sí, son alrededor de unos 18 billones de pesos. Es una cifra, por supuesto, muy considerable, pero cabe dentro de las posibilidades del Estado colombiano. Ministro, dos en una para terminar y agradeciéndole de antemano por su tiempo. Y le pido nos ayude a entender este par de interrogantes. El primero, las propuestas que nacen en el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes o Consejo Nacional de Política Criminal, ¿son propuestas de carácter vinculante? ¿Hay que tenerlas absolutamente, estrictamente en cuenta a la hora de cómo quede finalmente diseñada esa política de drogas? Y la segunda, ¿el gobierno nacional está teniendo en cuenta algún concepto de alguna organización internacional o de algún país amigo, como por ejemplo los Estados Unidos, sobre el visto bueno a esta política? Bueno, entonces vamos por partes, porque la respuesta a todas sus preguntas es depende. El Consejo Nacional de Estupefacientes tiene algunas atribuciones en las que su decisión sí es vinculante. Le voy a poner un ejemplo. La decisión sobre si se autoriza la creación de una industria o un laboratorio técnico para explorar usos lícitos de hoja de coca, eso lo tiene que autorizar el Consejo Nacional de Estupefacientes. Allí, como les mencioné, estamos presentes 9 personas a nombre de 9 instituciones y pues lo que allí se decía es vinculante. En este caso de la política de drogas, no, la política de drogas la adopta el gobierno, no el Consejo de Estupefacientes. El gobierno es el presidente de la República y su equipo de ministros relacionado con el tema. Las del Consejo de Política Criminal, que son 2 y que yo también a veces me confundo en el nombre de la una y la otra, el Consejo de Política Criminal expide conceptos sobre cualquier proyecto de ley que tenga que ver con la política criminal del Estado, y esos conceptos no son vinculantes para el Congreso. O sea, el Congreso puede legislar, puede crear delitos, subir penas, bajar penas, sin apegarse a lo que haya dicho el Consejo de Política Criminal. Es obligatorio pedir y obtener el concepto, pero el concepto no es vinculante. Y por último, hemos escuchado muchísimas voces por supuesto, de organismos internacionales, de gobiernos amigos. O sea, por falta de escucha no vamos a pecar. La decisión de todas maneras la toma el gobierno nacional, y digamos que yo he visto que hay un enorme ánimo de colaboración de muchos gobiernos amigos para encontrar esa respuesta que a todos, creo que Colombia hace bien en tomar el protagonismo y la iniciativa, pero que a toda la humanidad le puede señalar luces,
y es una política de drogas distinta a la que se ha ensayado en los últimos 50 años, que definitivamente no dio los resultados que se esperaban, ¿no? Hace 50 años, cuando se diseñó esa actual política internacional, mundial, de lucha contra las drogas, se pensó que se iba a acabar, a erradicar el consumo de drogas en el mundo, y eso no ocurrió. Por el contrario, año tras año ha aumentado el consumo de drogas en todos los países del mundo. Luego esa política debe cambiarse por otra. Por eso sabemos que el mundo tiene los ojos puestos en Colombia, cuando nuestro gobierno, el presidente Petro, ha dicho vamos a cambiar esa política, y hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, y por supuesto escuchar a la comunidad internacional para que ese cambio sea acertado, pensando principalmente en nuestro país, pero por supuesto sabiendo que esto puede beneficiar a toda la humanidad. Muy bien, ministro de Justicia Néstor Iván Osuna, gracias por estas claridades, por estar en Colombia Hoy Radio, ahondando más en este tema de la nueva política antidrogas de Colombia y esa vinculación que se necesita con las universidades, con las fuerzas sociales, para avanzar en ese nuevo enfoque de enfrentar este tema, y especialmente, y eso sí se ratifica, al uso ilícito. Eso sí se le da con todo. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Bueno, felicidades, tengan muy buen día. Colombia Hoy Radio.